Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo, vamos a dejarle este tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por este hermoso tiempo. Gracias porque has permitido a un grupo de tus hijos poder, Padre mío, asistir a esta transmisión, Padre mío, con el único propósito, motivo de aprender, oh Dios, más de usted, de su palabra. Le suplicamos que usted esté tocando los corazones de mis amados hermanos. Oh Padre, te suplicamos que lo que nos enseñes, oh Dios, lo podamos aprender, guardar en lo profundo de nuestros corazones. Padre, lleve cautivo nuestros pensamientos y entendimientos hacia la voluntad de su Hijo Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo poder de las tinieblas, a todo demonio que quiere impedir que tu palabra sea llevada con total libertad, que sea ministrada a los corazones de mis hermanos. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias, oh Dios, porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Los incrédulos y el juicio de Dios, basados en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 46 al 50. Y en este tiempo les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46, y nos dice así la palabra del Señor: Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En el Evangelio de Juan encontramos un texto grandioso y preciso, el cual se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18, y nos dice así la palabra del Señor: A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que ve al Señor Jesucristo ve al Padre. Lo mismo sucede en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículos del 7 al 11. Nos dice así la palabra del Señor: Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Como podemos ver, este es uno de los pasajes más fundamentales y significativos de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo conoceremos el camino hacia Dios? Únicamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues Él es el único camino, porque es hombre verdadero y es Dios verdadero. Al unir nuestras vidas con nuestro Señor Jesucristo, nos unimos con Dios. Jesucristo es el único camino que lleva al Padre. Entonces, como hemos visto en el versículo anterior, ellos conocen a Dios porque han llegado a conocer a Jesús en su ministerio, así como pronto lo harían en su muerte y en su resurrección. Por tanto, conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, y nos dice así la palabra del Señor: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Juan utilizó esas palabras en un sentido absoluto para hacer referencia al universo material de tiempo y espacio. A través de este versículo podemos ver que se resalta la existencia eterna del Verbo, nuestro Señor Jesucristo. Antes que existiera el universo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, siempre existió o siempre fue. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 56 al 59, y nos dice así la palabra del Señor: Abraham vuestro padre se gozó de que habían de ver mi día, y lo vio y se gozó.
Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice así la palabra del Señor: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 17 al 18, nos dice así la palabra del Señor: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La ley dada a Moisés no fue una demostración de la gracia de Dios, sino de su demanda justa de santidad. Dios diseñó la ley como un medio para demostrar la iniquidad del hombre, con el propósito de hacer evidente la necesidad de un Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les invito por favor a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 20, y nos dice así la palabra del Señor: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por tanto, la ley solo revelaba una parte de la verdad que por naturaleza era preparatoria. La realidad de la verdad plena hacia la cual apuntaba la ley vino a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 26, y nos dice así la palabra del Señor: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios es la fuente y el creador de la vida, pues no hay vida separados de Él, ni aquí ni en el más allá. La vida en nosotros es un don que viene de Dios. Vamos por favor a sus Biblias a Salmos capítulo 36, versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Por tanto, así como Jesucristo existe eternamente con Dios el Creador, Él también es la vida por la cual podemos vivir para siempre. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, y nos dice así la palabra del Señor: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 30 y luego el versículo 38 nos dice así la palabra del Señor: yo y el Padre uno somos, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esta es la declaración más clara de su divinidad que Jesús haya expresado jamás. Jesús y su Padre no son la misma persona, pero en esencia y naturaleza son uno. Por tanto, como podemos ver que Jesús no es un simple buen maestro, Jesús es Dios. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 41, y nos dice así la palabra del Señor: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Por medio de la revelación en el Espíritu, el profeta Isaías escribió todo esto porque vio la gloria del Señor. Como vemos entonces, el apóstol Juan relaciona de manera explícita a Jesús con Dios o con Yahvé, Jehová del Antiguo Testamento. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 44 al 46, y nos dice así la palabra del Señor: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 5, nos dice así la palabra del Señor: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado,
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La petición de Jesús sobre sí mismo no es egoísta, porque su deseo es glorificar al Padre. Glorificar al Padre es darlo a conocer. Nuestro Señor Jesucristo pronto se manifestaría como el Salvador del mundo a través de su muerte redentora. Los que creyeran en Jesucristo conocerían a Dios y así poseerían la vida eterna. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 20, versículos del 28 al 29, y nos dice así la palabra del Señor. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por tanto, el hombre es rescatado o librado de la oscuridad solo a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la luz del mundo, es la luz de la vida, es la luz de la libertad. Sin la luz de Jesucristo solo existiría esclavitud y muerte. Sin la luz de la vida todo se destruiría, porque Dios es luz. Les invito por favor a abrir sus Biblias en Juan capítulo 8 versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo vino a ser la luz del mundo y a salvarlo. El verdadero propósito de Dios era traer a nuestro Señor Jesucristo al mundo para salvar al hombre de sus pecados y llevarlos a la vida eterna. Si el hombre cree verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, entonces Dios permite que pueda ver la luz de la vida y de esta manera puedan verlo y aprender más de Él. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4, y nos dice así la palabra del Señor. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En cambio, cuando un hombre es incrédulo, está ciego y no puede ver la luz de la vida, está completamente enfermo y su destino es la muerte. La persona inconversa está ciega para ver el futuro y el juicio de Dios, el cual viene a este mundo inicuo y maligno. El inconverso siempre estará viviendo en una oscuridad permanente. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 22 al 23, y nos dice así la palabra del Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Como podemos ver a través de esta analogía, si tu ojo es malo, ninguna luz puede entrar y te encuentras en oscuridad por causa del pecado. Mucho peor cuando el problema no se limita a la percepción física externa, sino que abarca también la corrupción interna de su propia naturaleza. En este caso, la oscuridad emana desde adentro, afectando todo su ser. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 4 al 5, y nos dice así la palabra del Señor. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Significa que las tinieblas de maldad nunca han triunfado, ni triunfarán, ni apagarán la luz de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el creador y autor de la vida. Por ende, su vida ofrece luz a la humanidad. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 19 al 21, y nos dice así la palabra del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12 nos dice así la palabra del Señor.
Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La acción salvadora de Dios hace posible esta transformación. Por esa razón el apóstol Pablo, al referirse a los cristianos, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vamos por favor a sus Biblias a Efesios capítulo 5, versículo 8, y nos dice así la palabra del Señor: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Quien permanece en comunión con Jesucristo, quien vive la luz de Dios en Jesucristo en su propia vida, es luz a los demás. Vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, y nos dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 35 al 36, nos dice así la palabra del Señor: Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue, y se ocultó de ellos. Y en Efesios capítulo 5, versículos 13 al 14, nos dice así la palabra del Señor: Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. La luz es lo que manifiesta todo. La luz pura e iluminadora de la palabra de Dios expone todos los secretos pecaminosos. Por medio de este versículo, el apóstol Pablo extendió una invitación para salvación a los no salvos, con fin de que puedan ser transformados de hijos de las tinieblas en hijos de la luz santa de Dios. Vamos por favor a sus Biblias a Romanos capítulo 13, versículos del 12 al 14, y nos dice así la palabra del Señor: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La noche se refiere al tiempo presente de maldad. El día alude al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor a sus Biblias a Primera de Juan capítulo 1, versículos del 5 al 7, y nos dice así la palabra del Señor: Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A continuación entonces veremos sobre el juicio al incrédulo, y les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículos 47 al 50, y nos dice así la palabra del Señor: Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero, ¿qué es un mediador? La mejor definición la podemos encontrar en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, y nos dice así la palabra del Señor: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12, nos dice así la palabra del Señor: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Nuestro Señor Jesucristo nos representa ante Dios porque es el único mediador autorizado por Dios. Es interesante que mediador en latín signifique constructor de puentes. El Señor Jesucristo es la única persona que nos construyó un puente hacia Dios. Y les invito por favor a abrir sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 5 al 6. Y nos dice así la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, como seres humanos, estamos separados de Dios por el pecado. Por tanto, solo una persona en el universo puede pararse entre Dios y nosotros, uniéndonos otra vez. De esa manera, el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo trajo una nueva vida a toda la humanidad. Y les invito por favor a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Y nos dice así la palabra del Señor: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 24, nos dice así la palabra del Señor: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El incrédulo es juzgado por las palabras del Evangelio predicado por nuestro Señor Jesucristo, lo cual se encuentra escrito en Juan capítulo 12, versículos del 44 al 50, y nos dice así la palabra del Señor: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. A continuación, proseguiremos analizando más el juicio al incrédulo de acuerdo a las Sagradas Escrituras. El inconverso es juzgado por las palabras que nuestro Señor Jesucristo predicó. El rechazo que hace el incrédulo será el testimonio en su contra, porque rechazó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese rechazo será su propio juez. El incrédulo se condena a sí mismo. Por tanto, si el inconverso rechaza el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación del hombre, entonces se juzgará y se condenará a sí mismo. Y les invito por favor a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 18 al 19, y nos dice así la palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En los días del juicio eterno, cuando el hombre se encuentre frente a Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las palabras de vida, no se encontrarán en el incrédulo, porque la palabra de Dios estará fuera del no creyente y por ello será juzgado. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 63, y nos dice así la palabra del Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 24 nos dice así la palabra del Señor: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, amar a Jesús implica obedecer su palabra. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 19, y nos dice así la palabra del Señor: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace,
también lo hace el Hijo igualmente. Amar a Jesús es por tanto un compromiso con el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amar a nuestro Señor Jesucristo significa que nos preocupamos por llevar el Evangelio siendo embajadores de Dios aquí en la tierra. Vamos por favor a sus Biblias a 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 y dice así la palabra del Señor: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En su palabra nos dice en Romanos capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amados hermanos, llevemos este mensaje de salvación a personas que aún no conocen de Jesucristo. Anunciemos a este mundo que ya no le queda mucho tiempo, que el tiempo de la gracia está a punto de terminar. Proclamemos al mundo que hay una esperanza para el mundo hoy, y es Jesucristo quien ya viene pronto por nosotros, por su pueblo. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, a llevar, a proclamar tu evangelio como usted nos ha ordenado hasta lo último en la tierra. Gracias porque usted es nuestro Rey y es nuestro Señor. Te amamos, Señor Jesucristo. Ven pronto por nosotros. Gracias, Señor. Toda la gloria sea usted, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a que te puedas suscribir para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.